Vamos a restablecer el contacto hasta ahora con Jimena Guindel, quien está en la Corte de Apelaciones. Hay novedades con respecto a la información que tiene que ver con la muerte del cabo Carabineros. Jimena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Viviana? Sí, hay novedades, como tú lo decías, con respecto a este caso. Recordemos que el día de ayer solo 3 de los 6 imputados habían quedado en prisión preventiva, 3 más habían quedado en libertad, eso sí, en prisión preventiva durante la noche, ya que el fiscal había pedido una apelación con respecto a esta determinación por el hecho de que los 3 menores tendrían cierta responsabilidad en el hecho. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy en la deliberación? Se señaló de que se revocaba lo que se había señalado en el quinto juzgado de garantía el día de ayer y los 3 menores quedaron en prisión preventiva. Y es por eso, para conocer más detalles, que me encuentro con el fiscal Manuel Zúñiga, fiscal, consultarle con respecto a esta deliberación. Se pidió realmente, la Corte accedió a lo que ustedes señalaban de esta apelación frente a lo que había ocurrido el día de ayer. Efectivamente, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la postura de la Fiscalía en cuanto a considerar que los imputados Araya, Venega y el menor de edad tenían participación en los hechos por los cuales fueron formalizados, esto es el homicidio al funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones, delito que tiene asignada pena de presidio mayor en grado máximo a perpetuo calificado, la máxima pena que contempla nuestra legislación, y desde ese punto de vista y teniendo presentes los antecedentes aportados, se considera como proporcionada, acogiéndose la tesis de la Fiscalía de que la única medida cautelar posible es la de prisión preventiva respecto de los mayores e internación provisoria respecto del menor. Fiscal, ¿a qué se arriesgan directamente estos jóvenes? Usted lo señalaba, realmente se hablaba de que ellos habían actuado de forma de encubridores y que esto se iba a tener que ver en un juicio más cercano. A juicio de la Fiscalía, la participación de los imputados es a título de autoría, conforme a lo que establece nuestra legislación, toda vez que la legislación nacional establece la autoría no solamente para aquel ejecutor material del hecho, sino que también para aquellos que concertados colaboran en ello. Y desde ese punto de vista, y según lo que se ha sostenido por la Fiscalía, la participación de los sujetos, de los 6 sujetos, es a título de autoría, por lo cual la pena que arriesgan es la ya señalada. Fiscal, hablábamos también de lo que había ocurrido con los otros 3 jóvenes, con que sabemos uno de ellos fue el que disparó, otro que le había entregado el arma directamente y el otro el que manejaba el vehículo. ¿A qué pena se arriesgan ellos? Todos los sujetos se arriesgan a penas de presidio mayor en grado máximo, es decir, que va de los 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. El menor de edad arriesga pena en régimen cerrado. Bueno, muchas gracias, fiscal. También me encuentro, para que lo sepas, Viviana, me encuentro también con el abogado defensor, en este caso Octavio Zufam. Él nos hablaba también unos minutos antes de ahora salir al aire con respecto a lo que significaba la tesis de ellos, con respecto a que ellos no tenían directa implicancia en lo que significaba este hecho. Abogado, si nos puede explicar un poco con respecto a esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el caso de estos 3 hombres? Sabemos de ellos, entre ellos un menor de edad de 15 años. ¿Cuál es la participación que tendrían ellos en él? Sí, muy buenas tardes. El tema es que el día de ayer ya el Tribunal de Garantía había decretado la prisión preventiva del autor material del disparo. Ya había decretado la prisión preventiva de la persona que le entregó el arma. Ya había decretado la prisión preventiva de la persona que conducía el vehículo y que además había ocultado el arma. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos y mantenemos es qué participación tuvieron estas 3 personas que hoy día lamentablemente la Corte ha dispuesto su prisión preventiva e internación provisoria. Hasta aquí la Corte también estima de que eventualmente, tal vez, podrían ser encubridores, pero ni el Ministerio Público ni las policías han podido determinar realmente que ellos, aparte de estar al interior del vehículo, hayan tenido otro tipo de participación. Abogado, nosotros escuchábamos con respecto a cuál era la tesis de usted, la tesis de la defensa, con respecto a que también uno de los imputados señalaba que ellos habían visto y habían pensado que les iban a robar el vehículo. ¿Esa es la tesis en la que se mantiene la defensa? Hay que entender el contexto. En horas de la madrugada se acerca un vehículo, se detiene al lado de los imputados, es un vehículo no policial, un vehículo particular con 2 personas de civil, y en ese contexto la confusión puede ser perfectamente posible. Al parecer no hubo una suficiente acreditación por parte de los carabineros y puede producir eso alguna confusión en los imputados que actuaron de la manera tan lamentable que ya la opinión pública conoce. Abogado, ¿es excesivo en ese sentido dejar a estas 3 personas que no tendrían, quizás, como lo decía usted, participación directa en el hecho en prisión preventiva? Es que hay que entender que la responsabilidad penal es personal.
Cuando una persona comete un delito, él debe responder por sus actos. Y esas personas ya estaban en prisión preventiva. Entonces, en la medida que nadie nos pueda determinar hasta aquí cuál es la participación material real por parte de estas tres personas, nos parece, y no cabe duda a nuestro juicio, que la prisión preventiva o la internación provisoria en un menor de edad es desproporcionada cuando no existen pruebas suficientes en su contra. Voy a preguntarle por último cuáles van a ser los lineamientos que va a llevar la defensa de aquí hasta que sea el día. Por cierto, vamos a tener una defensa activa, vamos a solicitar diligencias y las pericias que sean necesarias recabar. Vamos a intentar revisar la medida cautelar a la brevedad posible, porque nos parece, insisto, que aquellas personas que no tienen participación material en el hecho no tienen por qué responder del mismo. Bueno, muchas gracias, abogado. Ahí escuchamos entonces, Viviana, de parte entonces de la Fiscalía, también del abogado defensor en este caso. Escuchamos las palabras del abogado que nos decía que no había directa participación por parte de las tres personas que el día de hoy se revocó entonces la medida que había dado el día de ayer el quinto juzgado de garantía de Santiago. Recordemos que solo habían quedado 3 de los 6 imputados en prisión preventiva, los otros habían quedado en libertad. El día de hoy los 6 imputados en el caso se encuentran en prisión preventiva hasta descubrir entonces la forma en que ellos habrían actuado y si estaban actuando de forma encubridora frente al delito que fue y cometido directamente por uno de ellos, que ya comentó y confesó con respecto al tema de cuál había sido la situación. Ahora, ¿cuál es la tesis, Viviana? Se habla de esta tesis con respecto a que ellos habían intentado robarles el vehículo y es por eso que habían actuado directamente disparando a la persona que había intentado supuestamente actuar y directamente robarles este vehículo. Viviana. Perfecto, Jimena, ahí está la última actualización con las últimas novedades que hay con respecto a este caso. Vamos a seguir atentos a este y otros hechos, así que muchas gracias por este contacto, Jimena. Nos vemos más adelante. Bueno, nos vemos.